Hay veces que al buscar uno la verdadera felicidad, se pregunta qué propósito tiene esta vida. Trata de ampararse en las enseñanzas del pasado. Se aventura a recibir la guía del futuro. Pero lo único tangible es el presente. Pero el presente es como un laberinto. ¿Quién soy? ¿Cómo llegué a ser lo que soy? ¿A dónde me lleva la vida? ¿Hacia la muerte? ¿Y qué me sucederá después de morir? ¿De dónde vengo? Para entender la razón por la cual está aquí, primero debe comprender su origen. El nacimiento no es un proceso espontáneo que lo arranca a uno de la nada. Hemos vivido por siempre. En la vida preterrenal vivimos con nuestro Padre Celestial, y allí permanecimos como hijos espirituales suyos, hasta que estuvimos preparados para venir a la tierra. Como lo dijo el poeta William Wordsworth, un sueño y un olvido solo es el nacimiento. El alma nuestra, la estrella de la vida, en otra esfera ha sido constituida y procede de un lejano firmamento. No tiene el alma en completo olvido, ni todas las cosas despojadas, pues al salir de Dios, que fue nuestra morada, con destellos celestiales se ha vestido. Al entrar en la vida mortal, se borran de nuestra mente los recuerdos de nuestra existencia anterior al nacimiento, a fin de que podamos vivir por medio de la fe, en preparación para la vida eterna. Este cuerpo mortal en el cual habita el espíritu está sujeto al dolor, a las penurias y a la muerte. Pues es precisamente mediante la oposición que progresamos y nos fortalecemos interiormente. Debemos conocer el dolor para apreciar el bienestar, pasar por dificultades para cultivar el valor y morir para entender la vida eterna. Entonces usted, quien quiera que sea, está emparentado no solo con todos los demás seres que han vivido, viven y vivirán sobre la tierra, sino con Dios, el Padre de todos nosotros, y con su Hijo, nuestro Salvador. Al aceptar la responsabilidad que trae aparejada la vida en la tierra, se nos ha concedido un prodigioso cuerpo mortal a la semejanza de Dios. Pues Dios creó al hombre a su propia imagen, a la imagen de Dios Él lo creó. Varón y hembra los creó. Y el espíritu y el cuerpo son el alma del hombre. Como hijos de Dios, ¿le resulta asombroso que usted sea un componente eterno de su plan y propósito? Y por proceder de tan noble origen, ¿le parece extraño contar con posibilidades que trascienden sus mejores sueños? Tenga la seguridad de que su búsqueda personal de la felicidad tiene un propósito real. Tenga la seguridad de que su vida es digna de vivirse. La vida le ofrece dos elementos de valor incalculable. Uno de ellos es tiempo, y el otro la libertad de escoger, la libertad de adquirir lo que desee con su tiempo. Tiene la libertad de invertir su tiempo en placeres pasajeros. Puede emplearlo para satisfacer sus deseos. Es libre de darlo en pos de la codicia. Con el tiempo puede comprar vanidad. Y hasta puede emplearlo para el logro de cosas materiales. La muñeca. Usted tiene la libertad de escoger, pero tenga presente que estas no son gangas y que no ofrecen ninguna satisfacción.
Llegado el momento tendremos que responder por cada día, cada hora y cada minuto que haya durado nuestra vida mortal. Es en esta vida que uno camina por la fe y demuestra tener la capacidad de escoger entre el bien y el mal, lo debido y lo indebido, procurando la felicidad más bien que la mera diversión, y la recompensa eterna será acorde a lo que uno escoja. Un profeta de Dios declaró: existen los hombres para que tengan gozo. Se trata del gozo que resulta de llevar una vida plena, una vida dedicada al servicio, a vivir en amor y armonía en el hogar, el gozo de ser honrado y de aceptar el Evangelio de Jesucristo y cumplir con sus requisitos y con sus mandamientos. Solo en estas cosas uno puede hallar la verdadera felicidad, la felicidad que no se diluye ante las luces, la música y el bullicio. ¿Cómo no? Padre Celestial, te agradecemos estos alimentos y te pedimos que los bendigas para que sean de beneficio a nuestros. Dios nos ha puesto en la tierra sin el recuerdo de nuestra vida premortal, pero no nos ha desprovisto de esperanzas ni de fe en una vida posterior a la muerte. Esto es lo que Él promete: yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo el que cree en mí nunca morirá. Uno de los hechos más confirmados de la historia sagrada es la resurrección del Señor Jesucristo. Tres días después de su crucifixión, los discípulos estaban reunidos tal como lo indican las Escrituras. Ese mismo día, por la noche, siendo el primer día de la semana, cuando se cerraron las puertas del lugar donde estaban los discípulos, llegó Jesús y se paró entre ellos y les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Así como usted vivió antes de nacer, así como vive en esta vida, por medio del amor y el sacrificio del Salvador, también continuará viviendo después de morir. Al igual que todo otro ser humano, usted nació y debe morir. Su nacimiento es algo comprobado y por eso se le resta importancia. Pero la muerte, ese corredor incierto que lleva hacia lo desconocido, ha sido un gran misterio para el hombre. La prueba más difícil de la vida viene con la muerte de un ser querido. Y sin la fe en la inmortalidad del alma, la separación impuesta por la muerte crea un desconsuelo perpetuo. Después de morir, a pesar de que el cuerpo físico descansa debajo de la tierra, usted, o sea su espíritu, por ser eterno, continúa viviendo. Su recuerdo de esta vida permanecerá con usted, y en su debido momento se le restaurará el conocimiento de su vida anterior al nacimiento. Como al salir de un cuarto oscuro y entrar en un lugar iluminado, por medio de la muerte entrará a un lugar donde despertará y allí encontrará a sus seres queridos aguardándole para darle la bienvenida. En compañía de ellos, allí usted esperará la llegada de la resurrección, o sea, el momento en que vuelven a unirse el espíritu y el cuerpo. Allí proseguirá hacia las ilimitadas oportunidades de la vida eterna. Alex, no te olvides del almuerzo, hijo. Así que está usted aquí en la tierra, sin recuerdo de lo que vivió antes y solo fe en lo que le tocará vivir. ¿Están listos? Sí. ¡Vámonos!
Tenga la seguridad de que no está aquí por accidente ni casualidad, sino como parte de un plan glorioso y eterno. Por medio de una voz muy suave de su interior, y gracias a lo que revela a sus profetas escogidos, Dios, nuestro Padre eterno, guía a sus hijos, tanto hoy como en el pasado. En 1830, Dios restableció su iglesia y restauró la plenitud de su evangelio una vez más entre los hombres, por medio de un profeta contemporáneo, José Smith. Mediante revelación, nuestro Salvador dio a conocer otra vez el plan de salvación y exaltación. La salvación llega por medio de Jesucristo, como un don para todos los hombres. Pero la exaltación, que es la mayor de las oportunidades eternas, la debemos ganar. No basta con creer en Jesucristo. Uno debe esforzarse y aprender, buscar y orar, arrepentirse y mejorar, conocer sus leyes y vivirlas. Esta es la vía que lleva a la paz y a la felicidad y a la plenitud de vida eterna. Esta es la vía de nuestro Padre Celestial. Le invitamos a explorarla, a ponerla a prueba, a orar e investigar y a considerarla seriamente. Busque la verdad y sosténgase firme a aquello que pruebe ser bueno. Solo hallará la verdad si no le teme. Y ésta le guiará a oportunidades ilimitadas junto a sus seres queridos por siempre jamás. Allí es donde está la felicidad. Esa felicidad mayor que cualquier otro placer pasajero. Una felicidad que trasciende el entendimiento del hombre. Una felicidad no del momento, sino eterna. Esta es la búsqueda de todo hombre. Este es el propósito de la vida. Esta es la clave de la felicidad. Pues el Dios y el Padre de todos nosotros ha dicho: esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. La Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, bajo la dirección de la primera presidencia y el Consejo de los 12, presenta la primera visión, la aparición de Dios el Padre y Jesucristo su Hijo, a José Smith. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con el hombre. Aquellos a quienes Él escogió para recibir su palabra han sido llamados profetas. Tras siglos de oscuridad y apostasía de las enseñanzas de Cristo, Dios decidió revelar su voluntad a la humanidad una vez más. José, ¿dónde estabas? La revelación vino en respuesta a la humilde súplica de un joven de 14 años, José Smith, en el año 1820, cerca de Palmira, en el estado de Nueva York. La siguiente es la historia de la aparición de Dios el Padre y su Hijo Jesucristo al joven profeta José, de acuerdo con sus propias palabras. Me alegra que hayas venido, José. Cuando tenía yo 15 años,
Había en donde vivíamos mucha agitación en cuanto al tema de la religión, la que se hizo general entre todas las sectas de la región. Tendremos el placer de escuchar a uno de los mejores predicadores del estado de Nueva York, el reverendo Bailey. Sin andarnos con rodeos. Por cierto que todo el distrito parecía verse afectado, y se juntaban multitudes en las distintas iglesias, lo cual creaba una gran conmoción y división entre la gente, algunos gritando, «He aquí», y otros, «He allí». ¿O fuimos condenados? ¿Salvos o condenados? Sin fe no se puede agradar a Dios, pues es quien recompensa a quienes le buscan. Somos salvos por gracias, no por obras. No creo en nada de lo que dijo. Pero lo leyó de la Biblia. Interpretó la Biblia. Y la Biblia no es de interpretación privada. ¿Estás interesado en religión? ¿A qué iglesia piensas unirte? No estoy seguro. No sé cuál de ellas es la verdadera. Jovencito, todas las iglesias son verdaderas, siempre que enseñen de Cristo. Pero todas difieren y se contradicen. Este es el preciso momento para declarar vuestra fe por medio del bautismo, mostrando de qué lado estáis. ¿De Dios? ¿O del diablo? He pecado, necesito a Dios. Hermano, quiero dar mi alma a Cristo. Creo en Dios. Durante estos días de tanta agitación, invadieron mi mente una seria reflexión y gran inquietud, considerando que quizás todo estaba equivocado y que posiblemente Dios no fuera el autor de tanta confusión. Decidí investigar más profundamente al respecto. Un Señor, una fe, un bautismo. Un bautismo, no tres formas diferentes. Aquí lo dice, una fe. Pero, ¿por qué todas las iglesias difieren tanto? Y si la verdad está en la Biblia, ¿por qué interpretan la misma escritura de tantas formas diferentes? Y si hay un Señor, y una fe, y un bautismo, ¿por qué hay tantas iglesias? ¡Byron, Samuel! ¡Salgan de allí! ¡Cuidado con el árbol! Tal era la confusión y contención entre las diferentes denominaciones, que era imposible para alguien joven como yo y tan poco versado en las cosas de los hombres, el arribar a conclusión cierta alguna en cuanto a quién tenía razón y quién no. Mas pese a que mis sentimientos eran profundos y a menudo punzantes, pude mantenerme alejado de todas estas sectas, aun cuando asistía a sus varias reuniones tan seguido como podía. Hallándome en medio de las inmensas dificultades que las contenciones de estas sectas causaban, un día estaba leyendo la Epístola de Santiago, primer capítulo, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente, y no se hiere y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando en nada. Nunca un pasaje de las Escrituras llegó al corazón de un hombre con más fuerza que este al mío. Parecía introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón. Lo medité repetidas veces,
sabiendo que si alguna persona necesitaba sabiduría de Dios, esa persona era yo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios. Pero pida con fe, no dudando nada. Con fe. Esa es la clave. Pedir a Dios con verdadera fe. Lo haré. Lo haré. Conforme a mi determinación de orar a Dios, me retiré hasta una arboleda para tratar. Fue en la mañana de un hermoso y claro día a comienzos de la primavera de 1820. Tras haber llegado al lugar que previamente había escogido, y tras mirar a mi alrededor y asegurarme de que estaba solo, me arrodillé y comencé a volcar a Dios los deseos de mi corazón. Nuestro Padre, que estás en los cielos, Padre. Apenas hube hecho esto cuando súbitamente se apoderó de mí una fuerza que me dominó completamente, y fue tan asombrosa su influencia que se me trabó la lengua y no pude hablar. Una espesa niebla se formó a mi alrededor y por un momento me pareció que estaba destinado a una destrucción repentina. En el momento preciso en que estaba para hundirme en la desesperación y entregarme a la destrucción, vi una columna de luz más brillante que el sol directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. No bien se hubo aparecido cuando me sentí libre del enemigo que me tenía sujeto. Cuando la luz descansó sobre mí, vi a dos personajes de un brillo y gloria imposibles de describir, quienes se posaban en el aire arriba de mí. Uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y me dijo señalando al otro: "Este es mi hijo amado, escúchale".
Apenas me hube recobrado lo suficiente, pregunté a los personajes cuál de todas las sectas era la verdadera y a cuál debía unirme. Se me dijo que no debía unirme a ninguna de ellas, pues todas estaban en error, y que a ninguna de ellas reconocía a Dios como su iglesia y reino. Y expresamente me fue mandado no ir en pos de ellas, y al mismo tiempo recibí la promesa de que la plenitud del Evangelio se me daría a conocer en una ocasión futura. En verdad, había visto una luz, y en medio de esa luz vi a dos personajes. Y por cierto, me hablaron. Y aun cuando fui odiado y perseguido por decir que había visto una visión, aún así era cierto. Yo lo sabía, y sabía que Dios lo sabía, y no podía negarlo. Una vez más, el Señor descendió de los cielos para hablar con José de la misma forma que lo había hecho con Adán, Abraham, Moisés, Pablo y otros, a través de su profeta José, mediante la primera visión y las revelaciones que siguieron a esta. El Evangelio y la verdadera Iglesia de Jesucristo fueron restaurados en su plenitud sobre la tierra. Desde el comienzo de los tiempos, Dios le ha concedido a ciertos hombres sobre la tierra el poder y la autoridad de actuar como representantes suyos y llevar a cabo su obra. Estos hombres fueron escogidos por Dios y ordenados al santo sacerdocio. Los profetas de la antigüedad como Adán, Abraham, Moisés y Aarón recibieron esta autoridad especial del sacerdocio, la autoridad de actuar en el nombre de Dios. Jesucristo mismo fue a Juan para que éste le bautizara, puesto que Juan poseía la autoridad del sacerdocio para efectuar esta santa ordenanza. El Salvador escogió 12 apóstoles y les otorgó el sacerdocio, lo cual era necesario para que cumplieran con sus deberes, y les dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Tras su crucifixión, esta divina autoridad permaneció con sus apóstoles, y Pedro, Santiago y Juan, habiendo recibido las llaves del reino, pasaron a ser la cabecera de la Iglesia de Cristo. Mas tras la muerte de los apóstoles sobrevino la apostasía. Fue así como esa autoridad del sacerdocio se perdió y el mundo cayó en la oscuridad espiritual y en la confusión. Muchas fueron las iglesias que surgieron, cada una de ellas interpretando las escrituras y las ordenanzas conforme a su propio razonamiento, mas sin contar con la divina autoridad. Fue así que en 1820, un joven de 14 años llamado José Smith se apartó a una arboleda a fin de poder preguntar a Dios cuál de todas las iglesias estaba en lo correcto. Su oración fue respondida con una maravillosa manifestación. Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se le aparecieron y le dijeron que la Iglesia de Jesucristo no se encontraba sobre la tierra, pero que sería restaurada por medio de él
en un tiempo futuro. Como parte de tal restauración, un mensajero celestial le entregó a José un volumen de escrituras grabadas en planchas de metal. Estas contenían las enseñanzas del Salvador a los antiguos habitantes de las Américas. De estas planchas fue que se tradujo el Libro de Mormón. El Libro de Mormón y la Biblia componen un mismo testimonio de que Jesús es el Cristo. Este es el relato de la restauración de la sagrada autoridad del sacerdocio de Dios y de la Iglesia de Jesucristo a la tierra. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, bajo la dirección de la Primera Presidencia y el Consejo de los 12, presenta la restauración del sacerdocio. José. José. Emma. José, es Samuel. En la primavera de 1829, José y su esposa Emma recibieron en su hogar en Harmony, Pensilvania, la visita de un maestro de nombre Oliverio Cowdery. Había llegado a Harmony invitado por el hermano de José y ansioso de conocer al profeta. José, quien en ese momento traducía una parte del Libro de Mormón, necesitaba un escriba. Obtuve las planchas de un ángel del Señor. Contienen la plenitud del Evangelio de Jesucristo. ¿Y de qué manera puedo servirle? Quisiera que fuera mi escriba. Oliverio cobró convicción de la veracidad e importancia de la obra de José y accedió a ayudarle. Y les dio el poder para bautizar, y les dijo, de esta manera bautizaréis, y no habrá disputas entre vosotros. Y les dio el poder para Mientras bautizar. José traducía, encontró un pasaje en el que se mencionaba la necesidad del bautismo para la remisión de pecados por alguien con la debida autoridad. Sin embargo, él nos dice que debemos bautizarnos para la remisión de pecados. Con el deseo de recibir entendimiento adicional de esta importante ordenanza, él y Oliverio decidieron preguntar al Señor. Mientras nos hallábamos orando e implorando al Señor, descendió del cielo un mensajero en una nube de luz. Yo soy vuestro consiervo. Me llamo Juan, el mismo que es conocido como Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Y poniendo las manos sobre nosotros, nos ordenó, diciendo, sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Y este sacerdocio nunca más será quitado de la tierra, hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en justicia. Declaró que este sacerdocio arónico no tenía el poder de imponer las manos para comunicar el don del Espíritu Santo, pero que se nos conferiría más adelante. También dijo que obraba bajo la dirección de Pedro, Santiago y Juan,
quienes poseían las llaves del sacerdocio de Melquisedec, sacerdocio que nos sería conferido, dijo él, en el momento oportuno, y que yo sería llamado el primer elder de la iglesia, y Oliverio Cowdery el segundo. Y nos mandó que fuéramos a bautizarnos, instruyéndonos que yo bautizara a Oliverio Cowdery, y que después me bautizara a él a mí. Oliverio Cowdery, habiendo sido comisionado por Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. José Smith dijo: habiendo sido comisionado por Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oliverio Cowdery. Después de haber recibido la autoridad de Juan el Bautista y tras haber sido bautizados para la remisión de sus pecados, José y Oliverio procedieron a ordenarse mutuamente al sacerdocio arónico, como se les había mandado que lo hicieran. La restauración de la autoridad divina a la tierra había comenzado. José y Oliverio contaban entonces con el sacerdocio de Aarón, el cual les confería la autoridad para bautizar en el nombre del Salvador para la remisión de pecados. Y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los pueblos que habían sido creados por la mano de Dios. Y así continuaron con su tarea de traducir y aguardaron pacientemente que se les otorgara el sacerdocio mayor o de Melquisedec. Este sagrado acontecimiento tuvo lugar en las orillas del río Susquehanna. Actuando bajo la dirección de Jesucristo, Pedro, Santiago y Juan les confirieron el sacerdocio de Melquisedec, ordenándoles al santo apostolado para que fueran testigos especiales del Salvador. A causa de la creciente persecución en Harmony, Pensilvania, José y Oliverio continuaron la traducción del Libro de Mormón en el hogar de Peter Whitmer, en Fayette, estado de Nueva York. Fue allí que José y Oliverio, ayudados por su amigo y asistente, David Whitmer, completaron la tarea de traducir el Libro de Mormón y prepararon el manuscrito para la imprenta. La publicación del Libro de Mormón hizo que aumentara en José el deseo de hacer uso de la autoridad del sacerdocio que le había sido otorgada para organizar la Iglesia de Jesucristo. Habíamos estado orando en cuanto a estas cosas por un tiempo ya. Se nos dijo que esperáramos hasta que nuestros miembros se pudieran reunir para dar su aprobación a los procedimientos y aceptaran a Oliverio y a mí como sus líderes espirituales. Oh Padre, ruego que me reveles tu voluntad. Tu pueblo necesita una iglesia, como tú lo has dicho, que esté edificada sobre Cristo, quien es nuestra piedra angular. ¿Cómo procederemos, Padre? ¿Qué tipo de iglesia deseas que establezcamos? ¿Qué?
Luego, en la primavera de 1830, José recibió importantes instrucciones del Señor concerniente a la manera en que la iglesia debía ser organizada. También se le dijo a José en qué fecha debían reunirse para organizar la iglesia. ¿Cómo estás? Buenos días. Hermanos y hermanas, es hora de comenzar. El Señor nos ha reunido aquí hoy, este 6 de abril de 1830, para organizar la Iglesia de Jesucristo. La reunión comenzó con una solemne oración y se le pidió a los hermanos allí reunidos que aceptaran a José y a Oliverio como sus líderes espirituales. También se les pidió que aceptaran la organización de la iglesia como se le había revelado a José. Oliverio Cowdery, en el nombre de Jesucristo y por la autoridad... Entonces José puso las manos sobre Oliverio Cowdery y le ordenó élder en la iglesia, tras lo cual Oliverio ordenó a José al mismo oficio. Amén. Conforme a las leyes del estado de Nueva York, se organizó la iglesia con 6 miembros. Durante el curso del día, aquellos que previamente habían sido bautizados para la remisión de pecados fueron bautizados nuevamente para ser aceptados como miembros de la Iglesia de Cristo. Y después muchos otros entraron en el agua para recibir esta sagrada ordenanza, inclusive la madre y el padre de José. A aquellos que fueron bautizados se les confirmó miembros de la nueva Iglesia y se les confirió el don del Espíritu Santo. Entonces, actuando bajo la guía del Espíritu, José y Oliverio ordenaron a un grupo de hermanos a varios oficios del sacerdocio. Mientras los miembros estaban todavía reunidos, se recibió una revelación en la que el Señor le dijo al profeta José: He aquí, se llevará entre vosotros una historia, y en ella serás llamado vidente, traductor, profeta, apóstol de Jesucristo, élder de la iglesia. Y hablándole a la iglesia sobre su profeta, el Señor declaró: Daréis oído a todas sus palabras y mandamientos que os dará, porque recibiréis su palabra como si viniera de mi propia boca. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Para que lo coman en memoria del cuerpo de tu Hijo, y testifiquen ante ti, oh Dios, Padre eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo, y a recordarle siempre, y a guardar sus mandamientos que Él les ha dado, para que siempre puedan tener su espíritu consigo. Amén. Amén. Y José y Oliverio administraron la Santa Cena en memoria del Salvador, y tras participar ellos, la repartieron entre la congregación.
El Espíritu del Señor se derramó entre ellos. para que testifiquen ante ti, oh Dios, Padre eterno, que siempre se acuerdan de Él, para que puedan tener su espíritu consigo. Amén. Amén. Dimos por concluidos los acontecimientos de ese día, con el reconfortante conocimiento de que éramos individualmente miembros de la Iglesia de Jesucristo, organizada según los mandamientos y revelaciones dadas por Él en estos últimos días, así como de acuerdo con el orden de la Iglesia, tal como se describe en el Nuevo Testamento. Y así hoy día, esa misma autoridad del sacerdocio continúa y es conferida a millones de hombres dignos para administrar los asuntos del reino de Dios en la iglesia, en el hogar y en el mundo, para bendecir y enriquecer la vida de toda la humanidad. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.